¿Qué tal, loquitos y loquitas? Ya hacía falta un video de las dragonas y qué mejor que empezar con Fafnir, que era un personaje que hasta ahora no tenía video. Y pues esta vez les voy a traer el resumen de la novela de Fafnir, el cual cuenta con 3 capítulos, pero de calidad pues. Entonces, ¿qué tal si se ponen cómodos, chapan unos doritos y una gaseosa heladita y se quedan hasta el final del video porque ya les digo que estará buenísimo? Ya dicho todo esto y sin más floro, vamos con el video. Todo comienza con Takiya presentándose y diciendo que es un asalariado de la corporación Jigokemuri. Trabaja como ingeniero de sistemas, hace turnos extras sin fin y tiene unas cortas vacaciones. Come barra de energía como almuerzo y siempre llega muy tarde a su casa. Wow, qué desgraciada es su vida. Sin embargo, al llegar a su casa se encuentra con una hermosa maid que lo ama mucho. Y vemos a Toru diciéndole: bienvenido Takiya-san, hoy hice sus hamburguesas favoritas. Pero obviamente esto es un sueño, ya que lo único que lo espera al llegar a su casa es un dragón viejo Hikikomori adicto a los videojuegos. Y lo presenta. Fafnir es un dragón especializado en maldiciones, que vivía en una cueva donde todo el tiempo estaba protegiendo su tesoro. Es un ser que puede traer desastre al mundo si así quisiera, y a pesar de que sabe todo esto, él vive con él. Y vemos a Fafnir apurando a Takiya para que juegue con él. Takiya dice que ahora Fafnir está obsesionado coleccionando ítems raros en varios juegos online. Es a lo que le llaman un otaku runner. Takiya come y se baña mientras que Fafnir lo único que quiere es que termine rápido para que lo ayude a pasar un nivel. Él sabe que Fafnir es un tipo desempleado y encima lo tiene que mantener. Esto es muy importante, gente, porque tal vez hasta este momento todos pensábamos que Takiya era simplemente un tipo tonto que no se daba cuenta de que mantenía a Fafnir. Sin embargo, acá nos hace saber de que sí es consciente de ello y a pesar de esto lo sigue haciendo, así que veremos por qué. Pasamos con Fafnir, quien está algo desesperado porque todos sus amigos están offline y él quiere jugar siempre, pero dice que todos tienen obligaciones y le da mucha frustración eso. Dice que quisiera destruirlos a todos, pero Takiya lo calma diciéndole que si hace eso, todos sus datos de los juegos también desaparecerán, pues no habrá nadie quien administre el juego. Así que esa es la razón principal por la que Fafnir se ha aguantado hasta ahora sin destruir nada. A partir de acá ya todo está en blanco y negro. Fafnir le dice a Takiya que deben pasar esa parte antes de que haga mantenimiento mañana. Entonces Takiya se prepara y se pone sus lentes volviéndose en modo friki. Pero al sentarse se da cuenta de que llegó su pedido. Este se trataba de la figura de una chica mágica que él admiraba mucho, aunque a Fafnir parece importarle poco esto. Se ponen a jugar al fin y Takiya dirige a Fafnir para pasar de nivel. Al fin lo logran, pero a Faf parece que no le gustó que él ordene. Luego de jugar, Takiya coge su Dakimakura y dice que es hora de dormir, ya que ya venció al boss. Pero Fafnir no está contento y le dice que a pesar de haber pasado el boss, no botó el ítem que él quería. Y Takiya le contesta que ese objeto tiene un 0.2% de posibilidades de caer. No va a salir esta noche. Aparte, mañana tiene que ir a trabajar. Entonces Fafnir se pone muy furioso y dice que él tendrá que hacer algo para aplacar su ira. Y el fin de la humanidad está muy cerca. Entonces Takiya, sin pensarlo, le dice: ¿qué quieres de comer? ¿Curry suave o picante? Y él le dice que haga lo que quiera, pero que regrese rápido a jugar. Derrotan nuevamente al boss y Takiya le dice a Fafnir que al fin agarraron el ritmo. Ahora podrán derrotarlo más rápido. Son un buen equipo, ¿no lo cree? Y el puto de Fafnir contesta que esas expresiones no tienen importancia para él. Lo único que le interesa es recoger el ítem. Takiya en su mente dice que él se está haciendo el difícil, pero que en el fondo él está alegre al ver que puede apoyarlo a hacer más cosas. El pobre Takiya se muere de sueño y Fafnir lo ve desde atrás, así que le pregunta con cuál método estará más alerta y agarra sus cosas presionándolas. Por lo que Takiya usa la psicología inversa y le dice que si hace eso no podrá completar el nivel sin él. Y Fafnir responde que no lo necesita para siempre, él ya le chapó el ritmo, así que puede terminarlo solo. Por lo que Takiya le dice entonces déjame dormir. Sin embargo, justo en ese momento derrotan al boss y bota el ítem que quería Fafnir. Takiya dice que hicieron tanto esfuerzo que incluso puede ver un gran resplandor, pero ve bien y solamente se trataba de la luz del día. Ya había amanecido y Fafnir le dice: oye, ¿no tenías que trabajar? Será mejor que duermas un rato, ¿eh? Y Takiya: sí, eso es lo que te he estado diciendo toda la noche. Entonces se acuesta y este recuerda cuando estaba en la escuela y se quedaba amanecida hasta la mañana. Ahora ya no tiene tiempo ya que pasa todo el día trabajando o durmiendo. Dice que se siente bien poder ir a dormir, con ese sentimiento de satisfacción, así que por eso le agradece a Fafnir. Solo espera que algún día él pueda demostrarle algo de agradecimiento. Al día siguiente fue al trabajo como siempre.
Luego tomó el último tren a la medianoche y llegó a su apartamento que estaba hecho un desastre. Entra y Fafnir le dice: llegas tarde, Taquilla, apúrate que el evento limitado acaba de empezar. Y este responde que hoy sí necesita dormir. Entonces Fafnir le dice: ya, te doy de chance 1 hora para que lo hagas. Y Taquilla termina diciendo que aunque él llegue cansado, él siempre tiene la motivación para regresar a casa y jugar. Muy bonito el capítulo, ¿cierto? A pesar de que Fafnir es un tipo intolerante, Taquilla está feliz de tener compañía y sentirse más joven. Esto me hizo sentido a mí, ya que en un tiempo yo sí viví con mis amigos. Entonces recuerdo que yo también llegaba cansado, pero siempre había ganas para poder jugar. Bueno, pasamos con el siguiente. Aquí empezamos fuerte, gente. Vemos que Fafnir está lustrando el piso, aunque un poco desganado. De repente bota una de las muñecas de colección de Taquilla y este le dice que por favor tenga cuidado con sus libros, a lo que Fafnir responde que debería agradecer que está limpiando. Aquí nos cuentan que esto se debe a que hicieron un trato. El que perdía la ronda tenía que limpiar, entonces por eso Fafnir lo hace. Al dragón dice que no le interesan sus muñecas y dice que debería tenerlo más ordenado. Para él son solo tesoros tontos y dice que si no quiere que se los tire tendrá que acomodarlos él mismo. Taquilla comienza a hacerlo y dice que le trae nostalgia. Tal vez debería ver esos DVDs, pero a Fafnir no le gusta la idea. Entonces Taquilla propone reproducirlos de fondo mientras limpia. Y también le dice que le quiere traer un juguito a Fafnir, pero este se da cuenta de que solamente está procrastinando. La cosa es que Taquilla tira al suelo todo para poder ordenarlo mejor, y Fafnir logra ver varios juegos interesantes y muy antiguos. Y Taquilla lo molesta diciéndole lo mismo, que está limpiando, así que no debería distraerse. Este último le pregunta a Fafnir si alguna vez ha limpiado antes y él dice que no, que nunca necesitó hacerlo, lo único que necesitaba era su tesoro. Y Taquilla le dice que parece un boss de un RPG y le pregunta si sigue pensando de esa manera. Pues Fafnir le dice que sí, que no hay nada más importante que su tesoro, aunque su idea de tesoro ha cambiado un poco. Ahora se interesa más por los juegos de computadora. Y Taquilla dice que parece ser la encarnación de un hikikomori. Siguen arreglando todo y Fafnir nota una caja. Taquilla le explica que son figuras rotas que tenía que ir a reparar pero que nunca hizo. Al parecer estos dos se vieron todas las temporadas de las series de estas figuras, como para que entienda el contexto. Pasan buen rato y tienen hambre, por lo que deciden quién va a preparar la cena con una partidita, el cual gana Fafnir. Así que Taquilla hace la comida. Sin embargo, este solo agarra comida embolsada y la mete al microondas, por lo que Fafnir está molesto ya que es muy fácil esta tarea y él tuvo que limpiar todo. El dragón le dice a Taquilla que lo ayudará con la limpieza, pero que no compre más figuras. Así que Taquilla promete que se va a controlar ya que ni siquiera entra. Sin embargo, su promesa dura poco porque llega otra muñeca a su casa. Fafnir se molesta mucho y Taquilla le dice que esa no cuenta porque la compró hace 6 meses y recién ha llegado. Bueno, logra sobrevivir Taquilla y terminan de limpiar todo. Y dicen que al final llegó la hora, por lo que se ponen a jugar con sus nuevos lentes VR. Horas más tarde terminan de jugar y Taquilla le agradece a Fafnir por haberlo ayudado y no tirar todas sus figuras. Este dice que no le ve nada de bueno a sus juguetes, pero son sus tesoros y lo respetan. Aquí ve que Taquilla ha tirado sus juguetes rotos a la basura, los de hace un momento, y le pregunta si está seguro de eso, y pues Taquilla dice que sí, aparte que no hay espacio para tenerlos, por lo que Taquilla se va a dormir, aunque ve a Fafnir algo pensativo. Al día siguiente en el trabajo, Kobayashi le pregunta a Taquilla qué hizo el fin de semana, y este dice que limpió la casa y jugó con Fafnir, y Koba le pregunta entonces ¿por qué tienes esa cara? Y este dice que Fafnir intentó arreglar sus figuras, pero estas terminaron teniendo vida propia porque les metió una maldición. Igual, fue muy considerado de su parte intentarlo, pero espera que se pueda acostumbrar a estas cosas. Unos días después, vemos que los chicos llegan a la casa de Kobayashi para celebrar que Fafnir encontró casa hace un tiempo. Fafnir dice que le den los regalos para irse y Toru pregunta si acaso tiene planes hoy, y este dice que sí, que siempre los tiene, pero Taquilla insistió en que venga. Taquilla le muestra que el juego está en mantenimiento, así que Fafnir se queda tranquilo. Dice, bueno, mi agenda se acaba de liberar. Le dan la bienvenida y Toru le pregunta cómo se siente vivir con Fafnir, y esta le cuenta todas las cosas de otakus que hace. Kobayashi le regala toallas, suéteres, tazas y platos, todos con la cara de Kobayashi con la palabra love en estos. Toru dice apenada que Koba no los quiere usar, y Koba dice que se los lleve todos, por favor. Toru se va a hacer algo de café y Koba le pregunta a Taquilla cómo va su relación con Fafnir, a lo que él responde que mejor. Aquí Fafnir pide que le den la contraseña de Wi-Fi como si fuera un niño, por lo que Koba se lo da y dice, veo que ha mejorado su relación. De repente se ponen en modo frikis y piden 2 cervezas bien heladas y comienzan a hablar de mates. Toru dice que parecen 2 abuelitas platicando, ya que están hablando del clima. Luego Taquilla le regala una bolsa de curry a Koba. Esto era regalo, pero como Fafnir tenía hambre, entonces deciden hacerlo. Fafnir reta a Toru a una pelea para ver quién cocinará, ya que al parecer este estaba con ganas. Sin embargo, Taquilla propone que lo hagan a su manera, con un juego de balance donde tienen que poner figuras. Si se caen los animales, pierdes. Entonces Toru le dice a Koba
para que si pierde se ponga de nuevo el disfraz de May. Y Fafnir la recontravive y quiere que el perdedor entregue su vida y sea legal por siempre. Taquilla también ofrece unos boletos a un evento limitado. Fafnir dice que le parece bien, pero Koba dice que prefiere que le den más curry y Toru ni siquiera lo quiere. Entonces comienzan a jugar. Cada uno agarra un animal, pero Fafnir está molesto ya que no hay dragones. Sin embargo, Taquilla dice que como sabía que eso iba a pasar, hizo una figura de dragón para él. Así que Fafnir la agarra y tumba todo, por lo que Toru está encantada por su gran poder de destrucción. Y Koba le dice que en verdad es muy malo Taquilla, ya que con este dragonzote era obvio que iba a perder. Así que como perdió, le toca hacer la comida a Fafnir. Claro, lo único que tenía que hacer era meterlo al microondas, pero igual se esfuerza porque todo salga bien, el arrocito y todo eso. Terminan de comer y todos dan las gracias. Fafnir lo llama para seguir jugando y todos lo obedecen. Sin embargo, apenas comienza la partida, Fafnir de nuevo bota a todos con su dragón y dice Toru que no es justo. Ella también quiere usar un dragón y Koba dice que aunque lo jueguen mal, lo disfrutan muchísimo. Lamentablemente llega el final del día y Koba se despide con Taquilla. Toru mientras tanto le dice a Fafnir que debería venir más seguido y que se alegra de que la pase bien en este mundo. Él dice que no es lo que parece, pero tiene que admitir que desde que está aquí hace mucho que no se aburre y ve que Toru sonríe, entonces le pregunta por qué lo hace y esta dice que no le haga caso y se despiden. Al final del capítulo se ven que estos dos están caminando y Taquilla preguntándole si quiere ir a jugar un arcade, ya que escuchó que pusieron nuevas máquinas, por lo que Fafnir está de acuerdo y le dice vamos, apurémonos Taquilla, y fin. ¿Y qué tal les pareció? La novela de Fafnir son solo estos 3 capítulos. Nunca se sacaron más y es una pena ya que tampoco creo que lo vayan a hacer, pues el fuerte de Cool es vender con chicas. Bueno, de todas las novelas que he leído, creo que esta es la más realista, ya que solo son 2 chicos jugando, peleando y pasándola bien en un cuarto. Al principio no me gustaba mucho cómo se comportaba Fafnir con Taquilla, pero recordemos que esto pasó casi al comienzo del anime, pero luego vemos que poco a poco sí empieza a tener intenciones de ayudar, o sea, sí se preocupa por Taquilla, aunque este no lo demuestre con palabras. La relación entre estos dos es muy especial, ya que Fafnir es un tipo muy desesperante y Taquilla es una persona muy tolerante, así que estos dos se complementan muy bien como amigos. Algo que noté es que la soledad es algo que está presente en todo este anime. Lo vimos con Kobayashi en la temporada 1, cuando casi se llevan a Toru de regreso, con Toru también cuando enfrenta a su padre, y con Kana cuando abraza al suyo. Esto podemos verlo en el arco de Kana y en el de Toru respectivamente. Y pues con Taquilla también lo vimos una vez más, ya que se dice que aunque esté cansado jugaba y a pesar de que duerma solo 2 horas al día, se siente feliz, porque por años estuvo solo y aburrido, y Fafnir vino a cambiarle la vida a su manera. Una parte que me gustó mucho al final es cuando Fafnir le dice que desde que llegó aquí, a Toru, él no se ha sentido aburrido en mucho tiempo. Esto se pone aún mejor si recordamos que Fafnir es un dragón que vivió siglos en una cueva, y al igual que Taquilla, estuvo solo y aburrido por mucho tiempo. Bueno, el siguiente video que pienso sacar es sobre Lucoa yendo a México. Así que si llegamos a 2000 likes, lo saco al toque. Ahora sí me siguieron varias personas al instante, así que pasemos con los saludos. Saludos a DarkLux13, Type Universe, Danilo Ardiles, Mario Spartan, Levi9683, Fitcoyote, YN, Raúl Colado López, Isa RZ y Pincel Studio. Y esos son todos. Recuerden que si quieren sus saluditos pueden seguirme en mis redes sociales, que estarán acá en la pantalla, en la descripción y en el comentario fijado. Entonces, si les gustó el video, no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártanlo con todos sus patas para que todos lo vean. Sin más, me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.